Ahí está. Estamos. Ahí está, Caro. Gracias, Caro. No, de nada, un placer. Bueno, gracias Maxi, gracias a todos los que se sumaron hoy a esta propuesta. Yo, bueno, creo que ya estuve en la capacitación, así que me conocen, soy Carolina Hamsel, subsecretaria de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente, y como dijo Maxi, acompañando este proceso de implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental en el sistema educativo formal. Y sobre todo la intención de este espacio de hoy es fortalecer la tarea de los docentes que quieran participar de la jornada de lucha contra el cambio climático que está proponiendo el equipo del Ministerio de Educación, que como dijo Maxi es el lunes 25, la jornada, porque el día propiamente dicho a nivel mundial, a nivel global es el día 24, y la idea nuestra era poder acompañarlos a ustedes y a todos los docentes que quieran hacer esa actividad con información de primera mano, es decir, información nuestra de la Patagonia, de Chubut, en relación a este tema, porque, bueno, sabemos que hay mucho material, mucha información en Internet respecto del cambio climático, pero es difícil encontrar o hacer un recorte que tenga que ver con nuestras realidades, con la realidad en la región patagónica, en la provincia, que nos parece lo más rico e interesante para trabajar con los alumnos. Si bien está bueno tener una mirada global, siempre también está bueno anclar esa visión en nuestro propio contexto, en nuestra propia realidad, ¿no? Que es donde en definitiva los chicos actúan y conviven permanentemente. Así que la intención fue esa, poder darles alguna herramienta más. Juan Arens, como dijo Maxi, Pachi, como le decimos nosotros en el ministerio y los amigos, con quien trabajamos hace muchos años, es el coordinador del Programa Provincial de Cambio Climático, así que es una palabra más que autorizada para hablar sobre este tema, y está bueno que aprovechen para sacarse las dudas respecto de cuestiones, como les decía, propias de la provincia, e inclusive también Pachi les puede recomendar algunas páginas, algunos sitios, o creo que están recomendados en el documento que les compartieron, para que ustedes puedan tener información de buena fuente, porque bueno, Google es infinito, es interminable el material que tiene, pero hay que saber justamente qué recorte hacer para que nos sirva para el trabajo con nuestros alumnos. Así que nada, simplemente eso, los dejamos ahora con Pachi y la presentación que tiene preparada para ustedes. Y aprovechenlo, que sabe mucho. Gracias. Muchas gracias, Caro, Maxi, Jessica. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer poder estar aquí en esta charla, conversando con ustedes, que son los transmisores, digamos, en las distintas aulas de la provincia. Simplemente decirles que vamos a hacer una charla lo más descontracturada posible, es decir, interrúmpanme todas las veces que quieran, cuando les surja alguna duda, porque a veces después se olvidan. Entonces, cortemos, hagamos la charla bien relajada, digamos, como para que no, cualquier duda que le vaya surgiendo la podamos ir evacuando sobre la marcha. Así que, si me permiten, voy a intentar compartir la pantalla. Bien. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Aquí la charla la he titulado Cambio Climático, Ciencia versus Humanidad. ¿Sí? Esto simplemente porque las evidencias científicas del cambio climático son muy importantes. Ya prácticamente el 97% de la comunidad científica internacional coincide en que el cambio climático tiene una afectación antropogénica, es decir, que somos nosotros, la propia raza humana, que está interfiriendo sobre los sistemas naturales. Así que ese es el título de la charla. Vamos a comenzar entonces
haciendo una pequeña introducción de lo que es nuestro planeta Tierra. Como ustedes saben, nuestro planeta, el planeta denominado azul, ¿sí? Porque así se observa desde el espacio, y aquí en la imagen central así lo pueden ver, ¿sí? El 70% aproximadamente de nuestro planeta está cubierto por agua, y eso es lo que llamamos la gran esfera que llamamos hidrósfera, ¿sí? De ese 70% de agua, por supuesto, hay prácticamente el 97% es agua de mar. O sea que el 3% solo de ese total es agua dulce. Y dentro de ese agua dulce, si consideramos, digamos, el agua que está alojada en los casquetes polares o en los glaciares, realmente el agua de fácil disponibilidad que tenemos es muy pequeño ese porcentaje. Por supuesto, las otras esferas que conforman nuestro planeta, ¿sí? La biosfera con todos sus sistemas naturales, que también están siendo severamente afectados por básicamente el impacto ambiental del estilo de desarrollo imperante que estamos llevando adelante como raza humana, ¿no? Que en definitiva hace que peligre gran parte del bienestar y en muchos casos la supervivencia, ¿no? Esto obviamente, si lo hablamos, lo tenemos que imaginar o pensar de cara al futuro, ¿sí? Tenemos que imaginar, estas temáticas nos obligan a imaginarnos escenarios futuros. Y ya después vamos a entrar un poquito más en detalle de por qué debemos pensarlo de esta manera. Bueno, la otra gran esfera, por supuesto, la litósfera, ¿sí? Nosotros tenemos un planeta que está estructuralmente dividido en diferentes capas, como ustedes saben, tenemos un núcleo interno sólido, ¿sí? Un núcleo externo que es pastoso, semilíquido, bueno, y la litósfera, que es donde se desarrolla el suelo y donde desarrollamos todas nuestras actividades. Y por supuesto la otra gran esfera, que es la que por ahí más vinculada con estos temas de cambio climático, es la atmósfera. Esta capa de gases es fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. ¿Y cuál es la diferencia? Digamos, somos parte de un sistema solar, de un sistema planetario. ¿Cuál es la diferencia, digamos, que tenemos con el resto de los planetas? Simplemente que nuestro planeta es dinámico, sumamente dinámico. Ustedes habrán escuchado hablar de la configuración continental a lo largo del tiempo geológico. ¿Sí? Nuestro planeta tiene una larga historia, 4.500, 4.600 millones de años aproximadamente. Y en el transcurso de todo ese tiempo geológico sucedieron infinidad de eventos. Y todos esos eventos, digamos, son motorizados justamente porque el planeta Tierra tiene calor interno. Y ese calor interno es lo que de alguna manera motoriza todos los movimientos tectónicos que se producen y la configuración continental que ha ido cambiando a lo largo de la historia geológica. De hecho, aquí vienen en la foto de la litósfera abajo, ¿sí? la actividad volcánica, tan importante a lo largo de toda la historia geológica, y de lo cual se está hablando mucho ahora con los volcanes en distintas partes del mundo. Bueno, todo esto son ni más ni menos que clarísimos síntomas del dinamismo de nuestro planeta. Me está molestando una ventanita acá. Voy a pasar a la próxima imagen. Simplemente, yo les decía, tenemos un planeta con una historia geológica muy grande, y a lo largo de toda esa historia geológica hubo cambios. Y sobre todo hubo cambios también si ustedes ven aquí la línea negra y la línea celeste, ¿sí? La línea negra es el dióxido de carbono atmosférico, que es el gas más abundante en la atmósfera, y la temperatura media en celeste, que ven cómo ha ido variando a lo largo de la historia geológica. Es decir, los cambios climáticos a lo largo de la historia geológica se dieron
naturalmente. Obviamente eso tiene que ver con periodos de grandes erupciones volcánicas, con distintas inclinaciones del eje terrestre, etc. Pero esos cambios se dan en forma natural. Simplemente, esto es para comparar después cómo después con las actividades humanas estamos acelerando esos cambios, ¿sí? Pero los cambios naturales siempre existieron, como les decía. De hecho, habrán escuchado hablar o habrán visto la película La Era del Hielo, ¿sí? Donde hubo periodos glaciarios, y después periodos de deglaciación, asimismo periodos donde el mar invadía el continente por varios kilómetros. Aquí mismo en nuestra provincia tenemos registros y fósiles marinos que indican obviamente que ese ambiente era territorio marino hasta cercanías del dique Ameguino. Es decir, hubo cambios muy importantes que se fueron produciendo, por supuesto, muy lentamente, siempre hablando en tiempos geológicos, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, ¿cuáles son esas causas naturales que de alguna manera influyen en esos cambios, ¿no? Bueno, obviamente las fluctuaciones de las emisiones de la radiación solar, todas las variaciones también de la órbita alrededor del Sol, de nuestro planeta, como le decía también anteriormente, los cambios en el ángulo de rotación del eje terrestre, bueno, la inyección, por supuesto, de la actividad volcánica, muy importante en muchos periodos, que produce una inyección o un aerosol muy importante en la atmósfera. De hecho, ¿se acuerdan cuando fue la actividad volcánica en los volcanes chilenos, que hay, por supuesto, toda una franja activa? Es un borde activo, de hecho la cordillera de los Andes está en ascenso, ¿sí? Porque hay un margen de subducción ahí, de un choque de dos placas tectónicas, y muchísima actividad volcánica. Bueno, ¿se acuerdan que la ceniza llegó hasta nuestra provincia, hasta nuestros pueblos? Y bueno, esas cenizas, una vez que se inyectan en la atmósfera, dan la vuelta al mundo, ¿no? Entonces producen realmente un impacto significativo. De hecho, muchas de las grandes extinciones que hubo en nuestro planeta, quizás habrán escuchado hablar de las más conocidas, que son la de los dinosaurios, pero hubo muchas, sobre todo también de extinciones de grupos de plantas muy importantes. Bueno, muchas de ellas se produjeron por la intensa actividad volcánica que de alguna manera interfería en la radiación solar, y a su vez cubría de ceniza todos los organismos vivos, ¿no? Esos factores son factores de carácter astronómico, y después tenemos algunos factores que son más de tipo geológico, como son, bueno, todo lo que es la deriva continental, es decir, los movimientos, la configuración continental como la tenemos actualmente, ha ido cambiando, ¿sí? De hecho, ¿se acuerdan del Pangea, el Gondwana? Bueno, eso ha ido cambiando y sigue cambiando, no es que se ha estabilizado, sigue cambiando porque los movimientos tectónicos, productos de este dinamismo terrestre, siguen actuando. Y los movimientos orogénicos, que tienen que ver con todo lo que es formación de cadenas montañosas. Y, por supuesto, desde la llegada del hombre al planeta, tenemos que hablar de las causas antropogénicas. Eso tiene que ver con las actividades que desarrollamos, el consumo de recursos, por supuesto, que están asociados también o que producen cambios en la composición de los aerosoles de la atmósfera. También produce cambios aquí dice Hay, ¿sí? Esto quiere decir gases de efecto invernadero. Ahora les voy a explicar rápidamente a qué me refiero con esto. Cambios en la concentración de esos gases, que son también, por supuesto, atmosféricos. Y un tema también muy importante son los cambios en el uso del suelo, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la deforestación, que es algo también fundamental, porque los árboles fijan carbono, y nosotros lo que hacemos es aumentar la deforestación para poder cultivar, y bueno, estamos perdiendo también muchísima masa boscosa y
también por incendios, ¿no? Que es uno de los temas también de actualidad. Aquí simplemente les pongo esta imagen de la Revolución Industrial, porque es prácticamente el hito donde empieza a haber una transformación. Esto se da en el continente, en el viejo mundo, en el continente europeo, básicamente en Inglaterra, durante el periodo entre 1780 y 1840, ¿sí? Mediados del siglo XVIII, y que significó un proceso de transformación económica, social y tecnológica muy importante. Por supuesto, la producción de energía hasta ese momento era básicamente a través del carbón, y el carbón de origen vegetal. A partir de la Revolución Industrial se incorpora el carbón mineral, ¿sí? Y posteriormente los combustibles fósiles, es decir, todo lo que es el petróleo y el gas. Nosotros lo conocemos bien porque como buena provincia petrolera, tenemos bastante historia, más de 100 años de historia con la extracción de estos recursos fósiles. Pero bueno, aquí empieza el tema porque obviamente el sector industrial empieza a tener una demanda cada vez más grande de energía, y obviamente el carbón no era suficiente. Entonces entra en juego, con el descubrimiento de los hidrocarburos, la utilización sobre todo de petróleo y gas, ¿sí? Que justamente la quema de esos combustibles es lo que está produciendo los cambios atmosféricos. Aquí simplemente un gráfico para que vean cuándo se empezó a usar bueno, aquí es el coal, es carbón, petróleo, gas, ¿sí? Y otros usos de la tierra. Cómo fue incorporándose, ¿sí? Estos distintos combustibles para la obtención de energía, y prácticamente hoy tenemos una dependencia absoluta en todo lo que realizamos de los combustibles fósiles. De hecho, la luz, ¿sí? La luz que consumimos, en gran medida en lo que es la matriz energética nacional, proviene de centrales termoeléctricas, que obviamente funcionan con gasoil o con gas, o con ambas, o una combinación. Ni hablar de todos los sistemas de movilidad, de calefacción, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una dependencia absoluta de los combustibles fósiles, y bueno, obviamente ese es el gran cambio que se viene de cara al futuro y que ya se está hablando cada vez con mayor fuerza, con mayor énfasis, y por suerte va tomando relevancia, ¿no? Porque ya los impactos nos están dando señales clarísimas. Esto es un gráfico que muestra las variaciones del dióxido de carbono en la atmósfera, y fíjense cómo fueron las variaciones naturales a lo largo aquí tenemos, bueno, 400.000 años, 200.000, llegamos a la época de la Revolución Industrial, y fíjense cómo es una recta prácticamente ascendente, que no disminuye en ningún momento, no se aplana en ningún momento. Bueno, esto es lo que se atribuye a que ya el cambio climático no es natural, como les mostraba anteriormente, sino que tiene una influencia directa a la cuestión humana, o a la cuestión, como se dice, antropogénica. Y que obviamente está vinculada básicamente con dos grandes factores. Hay muchos, pero los dos más importantes son los combustibles fósiles y los cambios de uso de la tierra. Cuando tengan alguna pregunta, recuerden que pueden interrumpirme, abren el micrófono y los escucho con atención. Es decir, se está proponiendo, fíjense a dónde hemos llegado. Esta es la escala geológica con los distintos periodos y edades. Obviamente los geólogos
nos gusta clasificar, ¿sí? Por edades, por cuestiones geológicas, por cuestiones de grandes extinciones. Bueno, esta es la columna cronoestratigráfica típica, y se está planteando ya desde la comunidad científica una nueva era, que es el antropoceno, porque ya como humanidad hemos alterado tanto los sistemas naturales que realmente, bueno, se está planteando seriamente, ¿no? Realmente estamos cambiando el destino del mundo. Esto obviamente está todavía en discusión, habrá que ver qué pasa, pero no sería nada raro que se incorpore. Bueno, yo les hablaba hoy de los gases de efecto invernadero, les dije que les iba a tratar de explicar un poquito cómo funcionaba esto. Simplemente decirles que el efecto invernadero, ¿sí? Es un efecto natural que por suerte tiene nuestro planeta, es una capa de gases que se encuentran alojados en la alta atmósfera, y que permiten que parte de la radiación solar que ingresa a nuestro planeta no sea totalmente reflejada hacia el espacio exterior. Es decir, que parte de esa energía quede dentro del sistema, y que la temperatura media de nuestro planeta sea aproximadamente de 15 grados, ¿sí? Como lo es hoy. Entonces, es una temperatura totalmente vivible. Si esta capa de gases no estaría, la temperatura media de la Tierra sería de varios grados bajo cero. Aproximadamente serían alrededor de 18 grados bajo cero. Entonces, esta capa es fundamental, es totalmente natural, ¿sí? Lo que está pasando, aquí hay gases que son los llamados gases de efecto invernadero, que posteriormente vamos a ver los principales, pero lo que estamos haciendo nosotros con las actividades, y sobre todo con lo que es la quema de combustibles fósiles, es aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, naturales y otros que son netamente antropogénicos, en esta capa atmosférica. Entonces, obviamente, se retiene mayor calor, y la temperatura media de nuestro planeta está en aumento. Eso es lo que se conoce como cambio climático. Es decir, hay un incremento de la temperatura media anual. Esto, si lo proyectamos con la curva que habíamos anteriormente de incremento de gases en la atmósfera, realmente, bueno, ya muchos de los impactos los estamos viendo, ¿sí? No hace falta pensar a futuro, ¿sí? Hay muchas cosas que las estamos viendo incluso en nuestra provincia. Hemos sufrido grandes impactos, la inundación de Telsen, la inundación de Comodoro, sufrimos la activación del río Chico, que ya estaba desvinculado de la cuenca del río Chubut, y con la última inundación, como adquirió un volumen hídrico importantísimo, que eso, bueno, al desembocar en el embalse Ameguino, produjo una enorme cantidad de sedimentos, y eso de alguna manera imposibilitó que las plantas potabilizadoras de agua puedan hacer bien la potabilización, y eso llevó a que estuvimos 15 días sin agua. Se acordarán bien, porque de hecho no hubo clase, fue todo un trastorno. En algunos casos hasta los bomberos andaban repartiendo agua a los vecinos. Bueno, todos esos, digamos, estos cambios que los estamos viendo van a empezar a suceder cada vez con mayor frecuencia. A ver, no puedo cambiar ahora. Bien, yo les decía de los gases de efecto invernadero, que lo van a ver con las siglas de G e I, ¿sí? Son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antrópicos, ¿sí? Por lo que les estaba comentando recién, que obviamente absorben y remiten la radiación infrarroja, y que son los responsables, por supuesto, del efecto invernadero, tanto natural como antrópico.
¿Y cuáles son estos gases? Bueno, hay varios, ¿sí? El más abundante, el más conocido, seguramente el que más han escuchado hablar, es el dióxido de carbono, que es, por supuesto, por lejos el más abundante. Pero existen otros que tienen, a su vez, mucho mayor impacto que el dióxido de carbono, ¿sí? Sin embargo, como el dióxido de carbono es el mayoritario, las concentraciones de los otros gases, que son básicamente el CH4, es el metano, ¿sí? El óxido de nitroso, estos son los gases fluorurados, ¿sí? Los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados, y el hexafluoruro de azufre. Estos son gases raros, pero existentes, ¿sí? Y con un impacto fundamental, porque el potencial de calentamiento global que tienen es muy superior al del dióxido de carbono. Como les decía, ese potencial de calentamiento global es lo que caracteriza un poco a estos gases. Es decir, el tipo de gas, cada tipo de gas tiene un potencial de calentamiento global diferente. Entonces, esa es la unidad de medida, ¿no? Potencial de calentamiento global. Lo van a encontrar así como PSG o por las siglas en inglés GWP. Y todas las emisiones, como les decía, del metano, del óxido nitroso y de los gases fluorurados, se expresan siempre como equivalentes de dióxido de carbono. Esto cuando se hace, digamos, ¿por qué es importante conocer? Nosotros tenemos que conocer en los países y en las jurisdicciones provinciales y municipales cuáles son las principales fuentes de emisión de estos gases, justamente para poder ejercer o llevar adelante medidas de mitigación, es decir, poder disminuir esa emisión que está afectando, por supuesto, los niveles atmosféricos. Aquí tenemos algunos ejemplos simples de cómo se producen estos gases. Bueno, yo les decía, el dióxido de carbono sí es el 76%. Pachi, discúlpame, hay una pregunta en el chat. Fíjate que hay una docente que está haciendo una consulta respecto de los gases, antes que sigas avanzando. Bueno, que abra el micrófono, pues yo no puedo... Te lo leo. No, en el chat, bueno. Judith no Ferreira te pregunta, ¿esos gases están en la atmósfera o suben desde la Tierra? Los gases están presentes en la atmósfera y, por supuesto, nosotros con las distintas actividades industriales estamos emitiendo y obviamente suben a la atmósfera y se concentran en esa capa. Como les decía, bueno, el CO2 es el mayoritario por lejos, ¿sí? Y acá tiene que ver básicamente con todo lo que es uso de combustibles fósiles, que como les decía, tenemos una dependencia absoluta y en algún momento tenemos que, o sea, ya se está hablando, ¿no? A nivel mundial, y ahora nosotros estamos tratando de instalarlo en la provincia, el hecho de ir pensando una transición energética. Sí, habrán escuchado hablar de las energías renovables, de la importancia que tienen. Bueno, justamente, por suerte acá en la provincia tenemos tenemos el desarrollo, ¿no?, de la energía eólica, que es muy importante, pero bueno, también somos muy dependientes, por supuesto, de nuestra cuenca del Golfo San Jorge, de la cual muchos de los ingresos de las arcas provinciales vienen de ahí. Entonces, esto no va a ser algo de un día para otro, sino que va a ser tiene que ser un proceso transicional, lento, pero es necesario que empecemos a hablarlo y empecemos a pensar cómo va a todo lo que son gases vinculados al metano, ¿sí? Que son un porcentaje menor, pero es mucho más dañino que el dióxido de carbono, tiene que ver con las actividades agropecuarias, ¿sí? Básicamente con la agricultura y ganadería, que como ustedes saben, en nuestro país es un país agrícola-ganadero, entonces en lo que es la cuantificación de emisiones, en primer lugar se encuentra el sector energético, y en segundo lugar, el sector agrícola-ganadero, ¿sí? Que tiene que ver todo básicamente con la ganadería y la fermentación entérica, sobre todo del ganado vacuno. Bueno, todo lo que son los óxidos de nitroso, que tienen que ver con todo lo que son fertilizantes y agregados a
a la Tierra, y los gases fluorurados, que son estos gases raros y que se asocian a la refrigeración. Normalmente están presentes en todos los aparatos de heladeras, aire acondicionados, etc. Que también tienen un poder de calentamiento global enorme. Yo no veo el chat, así que si llega a surgir alguna pregunta, Maxi, por favor, Dale, dale. Sí, claro, no te la pueden preocupes. leer, buenísimo. Y si no, no tengan empacho en abrir el micrófono, ¿sí? Como les dije al principio, me pueden interrumpir y con gusto lo vamos charlando sobre la marcha. Bueno, estas son entonces todas las actividades o más importantes que están aportando gases desde la superficie terrestre hacia la atmósfera. Un poco también en respuesta a lo que preguntaba la compañera. Este es un gráfico donde pueden ver, digamos, la proporción, ¿sí?, de existencia de gases. Es bien claro, porque acá este color azul es el CO2, fíjense que habíamos dicho casi el 75%, ¿sí? Como ha ido también cambiando a lo largo acá tenemos en el eje de las X los años, ¿no? Como ha ido variando también la concentración de este gas. Después tenemos en segundo lugar el metano, que es el amarillo, el nitrógeno, ¿sí?, en celeste más clarito, y los gases ya fluorurados, acá se llaman fluorgas, son esta raya, este color más bien salmón. Por eso les decía, estos gases si bien son escasos, son mucho más dañinos que el dióxido de carbono. Aquí simplemente algunas imágenes para que veamos cuáles son los principales aportes. Por supuesto, como yo les decía, todo lo que es las centrales termoeléctricas, ¿sí? Les comentaba también que la matriz energética nuestra en gran medida proviene de ahí, proviene de centrales térmicas, ¿sí? Tenemos también, por supuesto, energía nuclear. La energía nuclear no emite gases de efecto invernadero, tiene esa gran ventaja, pero a su vez tiene una desventaja importante, que es el tratamiento de los residuos, ¿sí?, de esos residuos que alimentan los reactores nucleares, y que hay que manejarlos con muchísimo cuidado, porque son muy peligrosos. Y también hubo accidentes a nivel mundial, también muy importantes. O sea, son un tipo de energía que muchos países la han adoptado, pero bueno, que no tienen riesgos sísmicos. Ya si hay riesgos sísmicos, riesgos de inundación, todo eso, obviamente hay que elegir un lugar muy adecuado, ¿no?, para instalar esos reactores. Todo lo que es tratamiento y disposición final de residuos también es un factor muy importante de emisión, sobre todo de metano. Este es un tema, bueno, muy importante, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? Es el gran tema pendiente que tenemos a resolver en los distintos municipios. Si bien se ha avanzado y se han logrado avances importantes, como la instalación de rellenos sanitarios aquí en el Valle Inferior y bueno, en la cordillera, en la ciudad de Esquel, todavía no hay captación de metano, ¿sí?, de esos rellenos. O sea, hemos mejorado un poco la clasificación y la disposición final, pero nos falta todavía dar una vuelta de tuerca más para justamente la generación de metano poder reutilizarla o bien poder quemarla, ¿sí?, porque el metano es muy superior en cuanto a calentamiento global. Entonces, si nosotros lo quemamos en una antorcha, lo transformamos en dióxido de carbono y el impacto es mucho menor. Pero bueno, hoy en día no se está haciendo ninguna de las dos cosas, ¿sí? Se está disponiendo en un relleno, que obviamente ambientalmente es mucho mejor, pero en cuestiones de cambio climático tendríamos que lograr de cara al futuro la captación y reutilización del gas metano. Todo lo que es el transporte, ¿no? Esto es algo, acá tenemos una foto de transporte terrestre, pero se incluyen todos los tipos de transporte. Por supuesto, cuando uno hace un inventario,
considera el transporte marino, el transporte náutico, el transporte aéreo, el ferrocarril, todos los tipos de transporte. Esto también, bueno, los países ya más desarrollados están empezando ya a virar a la electromovilidad, es decir, autos eléctricos, autos híbridos. Sí, acá todavía recién están llegando, todavía son extremadamente caros. Y bueno, estamos obviamente como países subdesarrollados, obviamente vamos un poco atrás con todo esto, posiblemente nos va a llevar más tiempo. Pero es importante remarcar que nosotros también como países subdesarrollados somos lo que menos impacto producimos a nivel atmosférico, ¿sí? Porque obviamente el mundo tiene hoy alrededor de 7.800 millones de habitantes, y los principales emisores de gases de efecto invernadero históricamente fue Estados Unidos, ¿sí? Ahora, hoy en día, China lo ha superado. China es un país que tiene 1.400 millones de habitantes, y que ya superó en emisiones a Estados Unidos. Entonces tenemos a China, a Estados Unidos, después viene la India, que también está pisándole los talones con cerca de los 1.400 millones también a China, y después la Unión Europea, y último venimos el resto de los países, ¿no? Y Latinoamérica último. Entonces somos los que menos impacto producimos o produjimos a nivel atmosférico, y a su vez, por ser países subdesarrollados, somos los que más vamos a sufrir los impactos del cambio climático. Esto es un poco las grandes discusiones que se están dando a nivel multilateral, ¿no? En las organizaciones, en estas confederaciones. De hecho, ahora hay una, habrán escuchado hablar, en principio de noviembre se desarrolla la Confederación de las Partes, la COP número 26, que es un evento muy importante donde se discuten todos estos temas vinculados al financiamiento climático, ¿no? Es decir, no todos tenemos la misma responsabilidad. O sea, todos somos responsables, pero los países industrializados y los grandes emisores tienen muchísima más responsabilidad. Entonces, esos países son los que deberían bajar fondos para que nuestros países, en este caso, bueno, latinoamericanos, podamos hacer frente y dar estas transformaciones en cada uno de nuestros pueblos. Bueno, todo lo que es el sector industrial, ¿no? Acá vemos varias chimeneas. Nosotros lo que más aporta aquí son, por supuesto, todo lo que es petroquímicas, todo lo que son cementeras. En nuestro caso, bueno, la actividad industrial más importante aquí de la provincia es Aluar, ¿sí? En Puerto Madryn. Y bueno, cementeras ahora no hay. Estaba Petroquímica Comodoro, pero ahora no está trabajando más en nuestra provincia. Seguimos. Aquí un poquito lo que les comentaba, ¿no? Me anticipé. Estos son, fíjense cómo Estados Unidos venía a la cabeza, y a partir del 2005, por ahí 2006, ya China lo superó con creces, y bueno, va en total aumento, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Unión Europea y India, un poquito para ver cuáles son esos grandes emisores. Por eso es tan importante, ¿no? Y de hecho así lo considera estas reuniones multilaterales, ¿no? Y que tienen que ver un poco con cuestiones geopolíticas. Es decir, todos somos responsables, pero no tenemos la misma responsabilidad. Por eso se habla de responsabilidades diferenciadas. Y eso es lo que se está discutiendo en estas reuniones internacionales, y que ahora la discusión primordial, por supuesto, es la transición energética y el financiamiento, ¿no? Porque para dar todas estas transformaciones es un volumen de dinero importantísimo, que nosotros como países subdesarrollados tenemos muchas otras prioridades. De hecho tenemos índices de pobreza muy altos, un montón de problemáticas como para atender, como para encima tener que pensar en estos cambios que tenemos que dar, ¿no? Entonces por eso es que
se está intentando, digamos, bueno, que esos fondos que tienen que provenir de los países ricos aparezcan. Un poquito ahora les quiero comentar rápidamente cómo se manifiestan estos cambios. Vamos a hablar un poquito, esto es un impacto a nivel global, ¿no? Es un impacto que afecta a todo nuestro planeta. Oh, ¿perdón? ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, disculpe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, no pasa nada, no hay ningún problema. Rápidamente les voy a comentar cuáles son los impactos más importantes a nivel global, y sobre el final de la charla vamos a hablar un poquito de los impactos, digamos, que se están dando en nuestra provincia, en nuestra región, ¿sí? En la región patagónica, particularmente en la provincia de Chubut, y cuáles son los impactos esperados también de cara al futuro. Como les decía, esto nos obliga a pensar los escenarios futuros, porque realmente los impactos para fin de siglo son realmente alarmantes. Entonces, el principal impacto que tiene que ver con esto que les comentaba del aumento de la temperatura media de la Tierra, obviamente se esperan temperaturas más altas, ¿sí? Ya se habla de un incremento de 1 grado respecto a la era preindustrial, y por supuesto el aumento de las olas de calor, ¿sí? Esto ya hubo varios países, en Rusia hubo una ola de calor muy importante, que hubo varios muertos, colapsó el sistema energético, realmente fue un caos, porque Rusia es un país bastante frío, y bueno, lo sorprendió una ola de calor impresionante que dejó sobre todo a la gente, digamos, esto obviamente, estos impactos terminan repercutiendo sobre los más vulnerables, ¿no? Y nosotros como países subdesarrollados, países latinoamericanos, tenemos índices de vulnerabilidad muy altos. Por eso somos lo que menos emitimos, pero lo que más fuerte, donde más fuerte van a pegar estos impactos. Bueno, el aumento del nivel del mar, ¿sí? Este es otro impacto clarísimo. Sabemos también que toda la mayor parte de la población está asentada en zonas costeras, que de cara al futuro van a ser zonas de riesgo, ¿sí? Básicamente está vinculado a que el aumento de las temperaturas produce derretimiento de casquetes polares y de glaciares, y obviamente toda esa agua que está alojada en esos casquetes polares termina por escorrentía y por cuestiones hidrológicas llegando al mar y produciendo el incremento o el aumento del nivel medio del mar. El derretimiento de glaciares, que les decía, esto es algo también terrible que se viene. Por suerte ahora tenemos herramientas de sensores remotos o de imágenes satelitales que permiten hacer un seguimiento de los casquetes polares, y es alarmante realmente cómo están retrocediendo. Es decir, la línea en altura, ¿no? La línea por donde encima, o la altitud por donde encima hay acumulación de hielo, se está corriendo permanentemente. Entonces eso hace que haya más derretimiento de glaciares que acumulación. Hay un balance negativo o un desbalance, y bueno, eso produce obviamente la retracción. Hablábamos de aumento del nivel del mar. Otro de los impactos es la acidificación, es decir, el cambio en el pH, ¿sí? Los mares se están haciendo cada vez más ácidos. Obviamente la temperatura también del agua también está en aumento, ¿sí? Porque parte del dióxido de carbono también es fijado por los océanos. Y esto está produciendo un daño muy importante, sobre todo en todo lo que son los arrecifes de coral. Hay muchísimos en Centroamérica, que son ecosistemas, digamos, muy, muy importantes, y que se están viendo seriamente afectados, porque obviamente los arrecifes de coral son carbonáticos, es decir, su composición básicamente es carbonato de calcio, y el medio ácido, ¿sí?
los destruye. O sea, el ácido, el carbonato reacciona en medio ácido y se descompone. Entonces están siendo seriamente afectados. Obviamente, otro de los impactos, y que esto sí también lo estamos viendo, ya no es algo que nos cuentan nuestros abuelos, que antes en Chubut llovía más o menos, o había mayor cantidad de heladas, sino que lo estamos viendo, cambios en la tendencia de las precipitaciones. Es decir, en cuestiones hidrológicas, por supuesto, para hacer un análisis serio hay que contemplar un periodo de tiempo importante, ¿sí? 20, 30 años por lo menos para tener una predicción más o menos exacta. Y normalmente en condiciones naturales hay periodos de recurrencia donde obviamente se suceden las inundaciones. Esos periodos que por ahí eran cada 50 años, ahora se están viendo afectados y van a ser cada vez más recurrentes, o se van a dar con mayor frecuencia. Es decir, que va a haber cambios en todos los que son los fenómenos extremos, ¿no? Acá cuando hablamos de fenómenos extremos, hablamos de lluvias intensas, de sequías intensas, porque esto obviamente es variable de acuerdo al lugar del mundo en donde nos encontremos, así como hay lugares que van a sufrir impactos terribles, habrá otros lugares que el impacto va a ser positivo, quizás, ¿sí? Porque en lugares por ahí que serán más secos va a haber más lluvia. Pero bueno, todo esto es corrimientos de las fronteras agrícolas, obviamente avances de vectores, ¿sí? De vectores me refiero a vectores que transmiten enfermedades, ¿no? Los mosquitos, la chikungunya, el Zika, etcétera. Obviamente al tener temperaturas más cálidas, estos bichos van invadiendo nuevos territorios. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se escucha? ¿Alguna pregunta? Sí se escucha, profe, vamos bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, un poquito aquí repasando los impactos. Buenas tardes. Buenas tardes. Les Yo decía... le quería hacer una consulta. Sí, adelante. ¿Y cuál es la posición del Estado argentino frente a esta situación respecto a este cambio climático? Me gustaría saber, conocer, por favor. Está muy interesante su pregunta. Mire, se está trabajando bastante. De hecho, hace poquito, en el 2019, para que todos sepan, se sancionó la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, que es un paso enorme, ¿sí? Porque piensen que para empezar a trabajar en estos temas es necesario tener una regulación, ¿sí? Un marco normativo. Entonces se sancionó esa ley que fue muy discutida en su momento. Eso está marcando un poco ahora cuáles son los próximos pasos. De hecho, nosotros como provincia estamos trabajando ahora en el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación con el cambio climático en cumplimiento de esa ley nacional. Se ha conformado también un gabinete nacional de cambio climático que involucra a todos los ministerios nacionales. Y bueno, se están discutiendo todos estos temas que estamos viendo. ¿Sí? Se han hecho mapas de riesgo a nivel país. Hay muchísima interacción entre la nación y las provincias para intentar avanzar. De hecho, nosotros estamos actualmente trabajando con dos consultorías, con dos consultoras, dos expertas en cambio climático, que nos están ayudando con estos planes de respuesta, que son financiados justamente por el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Programa Nacional de Naciones Unidas, el PNUD. Así que hay muchísima actividad, se está dando muchísima capacitación también. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer 2 diplomaturas en cambio climático, y todas las provincias también se estuvieron capacitando. Es decir, hay muchísima actividad, se está trabajando realmente bien, ¿no? Por supuesto, conociendo, digamos, que por ahí las realidades económicas del país van por otro lado, quizás, ¿no? Pero bueno, se está hablando y se está trabajando bastante.
Creo que más o menos respondí la pregunta. Después les voy a mostrar un poquito más al final algunas cuestiones más que se están desarrollando a nivel nacional y a nivel provincial. Por eso yo, un poquito digamos, la idea de esta charla también es porque es un tema demasiado importante, ¿sí? Que ya tiene impactos que si no ejercemos o no nos ponemos a hacer, digamos, esa transición, van a ser irreversibles. Ya en la actualidad hay muchos impactos que no tienen vuelta atrás, y si no logramos esa transición energética y adaptarnos, realmente va a ser irreversible. Y obviamente lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, es decir, las generaciones venideras, ¿no? Por eso es tan importante instalar el tema y empezar a hablar de la temática. Después los cambios se van a ir dando. Bueno, esto es más o menos lo mismo que habíamos visto en la imagen anterior. Pérdida de biodiversidad, ¿sí? Un poquito acá lo que les comentaba, esto es un factor clave, ¿sí? Por todos los servicios y las prestaciones que nos da la naturaleza, y que realmente se está viendo seriamente afectada con estos impactos, ¿sí? Se están extinguiendo especies prácticamente todos los meses, ¿sí? Aparece una especie que pasa de estar en estado normal, digamos, natural, a un estado ya más de conservación, y después a un estado directamente de súper raro para verlo, y después ya directamente extinguido. Esto está pasando en todos los organismos, tanto animales como vegetales, en nuestro planeta. Los eventos extremos, por supuesto, no son solamente temperatura y lluvia, sino vientos extremos, tornados, ¿sí? Obviamente, esa disminución de la escorrentía por disminución de precipitaciones, que por otro lado es lo que se espera también en nuestra provincia, ¿sí? La disminución de precipitaciones. Estamos en un clima árido, desértico, bueno, y se esperan disminución de precipitaciones, es decir, los caudales de nuestros ríos van a tener menos agua, ¿sí? Por lo tanto va a haber también una disminución en la generación de energía eléctrica, porque además de yo les mencionaba las centrales termoeléctricas, también hay generación hidroeléctrica en el país, que también es muy importante. Entonces, también va a ser un impacto importante en ese sentido, ¿no? Bueno, los vectores que les decía por distribución y ampliación de áreas de vectores. Y bueno, por supuesto, daños en todo lo que es la infraestructura, ¿no? Y la distribución de energía. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? El año pasado, cuando hubo unas temperaturas extremas bajo cero en la línea de alta tensión que viene de Futaleufú a Loar, y hubo 60 torres de alta tensión que se desplomaron. ¿Sí? Eso nunca había sucedido, por supuesto, y sucedió. Y se espera que esto también suceda cada vez con mayor frecuencia. Y obviamente la degradación de suelos, este impacto tan relevante y tan importante que sobre todo afecta a las regiones áridas, ¿no? Nosotros en nuestra región los índices de pérdida de suelo o desertificación, como se llama este proceso de desertificación, es realmente alarmante. Y eso ha tenido que ver, obviamente, con mal manejo de la ganadería, pero ahora se está incrementando con el cambio climático. De hecho, nuestra meseta chubutense tiene unos índices, hay unos mapas del INTA, si quieren después se los puedo compartir, donde prácticamente toda la zona de la meseta está pintada de rojo porque hay unos índices de certificación muy importantes, ¿no? Esto es erosión y pérdida de suelo. Tenemos suelos que son muy finitos, se están erosionando. Y bueno, eso lleva por supuesto a que haya éxodo rural, es decir, que la gente se esté yendo del campo. Si uno ve el último censo, los últimos censos, bueno, hay muchas comunas rurales de nuestro interior que se están reduciendo en cuanto a población.
Y obviamente esa población viene a las ciudades, y bueno, y se generan todas las problemáticas asociadas, ¿no? Concentración de gente en lugares, aumentan la demanda, aumentan los impactos, etcétera, etcétera, etcétera. Campos abandonados, algo tan común que estamos viendo a lo largo y lo ancho de la provincia. Entonces, este es un grafiquito que es bastante interesante. Yo lo tomé del el IPCC. El IPCC es un panel intergubernamental de expertos en cambio climático. ¿Sí? Cuando se empezó a hablar de estos temas en las cumbres ambientales, se creó justamente la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde se hablan todos los temas vinculados a desarrollo sostenible, cambio climático, etc. Ese panel de expertos publica con frecuencia documentos donde hace una compilación de todos los trabajos, los papers científicos que se producen a lo largo y ancho del mundo y emiten un informe. Eso pueden ustedes consultarlo, son realmente impresionantes por el volumen de información y la calidad de información que tienen. Normalmente se publican en inglés, pero tienen como un resumen que está en castellano. Ya con que lean el resumen tienen un montón de información de primera mano y de muy buen nivel científico, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, que realmente es alarmante, ¿no? Leer el informe y ver la cantidad de impactos que estamos viviendo y los que se vienen, y por otro lado la inacción, ¿no? que estamos teniendo como países, ¿no? Como humanidad. Entonces, bueno, les cuento rápidamente este grafiquito. La naturaleza y la gravedad de cada uno de los impactos que vimos vinculados al cambio climático no dependen solo de los propios fenómenos, sino también son muy importantes la exposición y la vulnerabilidad. Es decir, cuando hablamos de las componentes del riesgo, ¿sí? Tenemos que hablar de la vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerable es la sociedad, ¿sí? en cuanto al cambio climático. Esto tiene que ver con, si quieren, con una vulnerabilidad social. ¿Sí? La exposición, por supuesto, no es lo mismo si nosotros vivimos en una zona de riesgo, que puede ser, no sé, la primer fila en una zona costera o la planicie de inundación de un río, ¿sí? Que esto es bastante común, no estoy diciendo ninguna cosa rara. De hecho, uno de los grandes temas que se vinculan con estas problemáticas es el ordenamiento territorial, ¿sí? O mejor dicho, la falta de ordenamiento territorial, que es también un tema crucial, que nos cuesta tanto, ¿no? como sociedad empezar a discutirlo y empezar a planificar todas nuestras actividades. Y acá, bueno, es como que vamos al revés siempre, de atrás para adelante, ¿no? Nos asentamos en determinado lugar, por más que sea un lugar de riesgo, después el Estado tiene que invertir para que no nos inundemos, o para que no suframos determinado impacto, cuando eso podría haber sido evitado, hubiese sido, obviamente, planificado adecuadamente. Y los peligros, ¿no? El peligro, que tiene que ver con las cuestiones climáticas. Y esto, como les decía, además de tener una variabilidad natural, es decir, que las inundaciones se produzcan cada 20 o cada 50 años con una variabilidad natural, bueno, con las cuestiones del cambio climático antropogénico, esta variabilidad natural se ve totalmente afectada, ¿sí? Es un poquito lo que veíamos en la variación de la recurrencia de los fenómenos extremos. Y por supuesto, lo que es vulnerabilidad y exposición, ¿sí? Que tienen que ver con esto un poquito de lo que les estaba contando del ordenamiento territorial y con procesos también socioeconómicos. Es decir, cuáles son las trayectorias socioeconómicas, cuáles son las medidas de adaptación y mitigación que se están implementando o discutiendo en cada uno de los países o provincias, y con un tema de gobernanza, ¿sí? Por supuesto, porque todo esto también
requiere de una decisión política, ¿sí? Porque si no es muy lindo hablar de todos estos temas, pero si no hay un acompañamiento político, es muy difícil también lograr esa transformación. Bien. Voy a controlar el horario porque yo suelo hablar y pasarme del tiempo, así que bueno, estamos bien, 7:10. Voy a apurar un poquito, así podemos terminar en horario y me interesa que podamos interactuar un poquito sobre el final. Entonces yo decía, ¿cuál es la respuesta internacional frente a todo esto que les estoy contando? Bueno, yo les mencioné, está la Convención Marco de Naciones Unidas, ¿sí?, sobre el cambio climático, que viene ya del año 92, se viene discutiendo estos temas, y estamos prácticamente en el mismo lugar, ¿sí? Porque se ha avanzado, se está discutiendo, qué sé yo, pero es como que no se da estos cambios de fondo que hay que dar. Después tenemos el otro hito, también sí, el protocolo de Kioto, en el año 97, que también requería de un compromiso para reducir las emisiones para los países desarrollados. Por supuesto que en su momento, cuando fue la firma del protocolo de Kioto, Estados Unidos no adhirió, ¿sí?, y era el principal emisor en ese momento. Y después tenemos el Acuerdo de París, que este es 2015, ¿sí?, el más nuevo, y es donde a partir del cual se está trabajando y se está intentando, digamos, dar todas estas discusiones a nivel mundial, multilaterales, ¿no? ¿Qué dice el Acuerdo de París? Bueno, es un acuerdo largo, yo se los puse ahí dentro del archivito que les mando, hay varios links, uno de ellos van a poder entrar a lo que es el Acuerdo de París, para que lo chusmen un poquito, pero bueno, lo que establece a grandes rasgos, ¿no?, es el compromiso por parte de la comunidad mundial de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados. ¿Sí? Yo les decía que ya estamos en 1 grado, ya lo alcanzamos. Aumentamos 1 grado después de la Revolución Industrial, 1 grado más de temperatura. Y sigue en aumento, es decir, no hicimos nada para que eso baje. Entonces, se espera que ese incremento llegue al 1,5 grados y, por supuesto, a los 2 grados. Los 2 grados de aumento son condiciones realmente muy serias, les diría casi catastróficas, ¿sí?, para todo lo que es los sistemas naturales. Entonces, habla de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y hacer esfuerzos para mantenerla por debajo de 1,5 grados. Cuestión que no se está haciendo, ¿sí? La comunidad mundial no se está haciendo. Por eso hay tanta expectativa ahora en esta reunión internacional, que es la COP26, que se realiza en Glasgow, que es Escocia. Así que bueno, vamos a ver si queda solamente en palabras o habladurías y no se concreta, o realmente hay un cambio. Ya la comunidad científica, yo creo que están cansadísimos de alertar sobre todas estas problemáticas. No lo podemos entender, ¿sí?, sobre todo a nivel político. Es más, nosotros como humanidad, ¿no?, cada vez consumimos más recursos, cada vez demandamos más. Si ustedes ven el día donde la Tierra puede recuperar los recursos, digamos, es cada vez antes, es decir, ya para el mes de junio, ya la Tierra no puede procesar todos los recursos, o sea, los recursos que consideramos renovables, como el agua, ¿sí? El agua es un recurso renovable, conocerán todos el ciclo del agua, muy bonito, pero bueno, nos estamos encargando como humanidad de hacerlo no renovable, justamente porque estamos impactando sobre ese ciclo del agua, o porque estamos produciendo contaminación, o porque estamos afectando el clima, y eso a su vez afecta el ciclo hidrológico. Bueno, esto es lo que yo les decía, el IPCC, estos son los informes que produce, no le tengan miedo, acá están en inglés, pero como les decía, ahora salió uno en el 2021, muy interesante. Si entran a la página del IPCC, ahí los van a poder descargar.
Y nada, hay muchísimos gráficos muy interesantes y las conclusiones son lapidarias. Por eso les decía, ya la comunidad científica, ya prácticamente el 99,9% de la comunidad científica dice que el cambio climático es antropogénico. O sea, es prácticamente como decir que el humo del cigarrillo produce cáncer, ¿sí? Ya está, no hay duda. Pero bueno, asimismo todavía hay gente o una mínima porción de la comunidad científica que lo niega, pero es mínima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llega el IPCC? Bueno, que el cambio climático ya está teniendo lugar, eso obviamente, no hay duda, hace años que ya está teniendo lugar, se debe ante todo a actividades humanas, es decir, esos cambios climáticos naturales están siendo acelerados por las actividades humanas. Continuará, ¿sí? Porque la velocidad a la que se produce es preocupante, y por más que nosotros dejemos de emitir, por ejemplo, que empecemos que para el 2022 tengamos emisiones cero, que es imposible, ¿no? Pero supongamos, el cambio climático se va a seguir produciendo porque los gases ya están acumulados en la atmósfera. Entonces va a haber muchísimo tiempo posteriormente a que logremos las emisiones cero, que el cambio climático va a seguir actuando. Los fenómenos extremos, como les decía, cada vez más frecuentes, y bueno, y obviamente que llaman a la urgencia de impedir que continúe, que esto lo vienen haciendo desde los primeros informes que sacaron por allá por el año 2000, me parece, o antes. Y bueno, ¿cómo se enfrenta el cambio climático? Estas son las dos grandes, digamos, medidas que van a escuchar hablar por todos lados. Mitigación, que tiene que ver con todas las acciones que debemos desarrollar para disminuir o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, cuando hablamos de mitigación tenemos que pensar en la transición energética, es decir, en producir un divorcio con los combustibles fósiles, ¿sí? Yo les decía, bueno, esto obviamente hay países que ya comprometieron alcanzar la carbono neutralidad. Cuando hablamos de carbono neutralidad, digo, cero emisiones de dióxido de carbono y de gases en general, y muchos ya se comprometieron al 2050, ¿sí? Bueno, Argentina es uno de ellos, que se comprometió a la carbono neutralidad. Por eso nos falta mucho tiempo, salvo que no lo cumplamos, pero si queremos cumplirlo tenemos que empezar a hablar seriamente de cómo se va a dar esa transición, porque realmente es muy importante, sobre todo en nuestra región patagónica, tenemos una dependencia muy grande. Nosotros no dependemos casi exclusivamente económicamente de los hidrocarburos. Entonces, bueno, esa transición hay que pensarla muy bien, porque obviamente la generación de mano de obra, ¿sí?, que se tiene que dar paralelamente con ese cambio energético, eso se llama, o lo van a escuchar hablar, como transición justa. Es decir, sí, podemos hacer la transición hacia energías renovables, pero ¿cómo vamos a recuperar, digamos, toda esa mano de obra que está ocupada hoy con distintas actividades vinculadas en la cuenca del Golfo, con la energía renovable que sabemos que consumen muy poca mano de obra? ¿Sí? Un parque eólico, digamos, es muy bonito y muy saludable, pero, digamos, requiere mano de obra en la construcción. Después lo maneja muy poca gente. Entonces, esa es la gran discusión que hay que empezar a dar y que es fundamental y que tanto cuesta, ¿no? Y después todas las medidas de adaptación, es decir, los impactos del cambio climático ya los tenemos, van a seguir pasando. ¿Qué medidas vamos a adoptar? Obviamente para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos que están pasando y los impactos, digamos, esperados del cambio climático. Esto también es interesante para que lo vean, ¿sí? La Argentina hizo su inventario nacional de gases de efecto invernadero. Cuando hablo de inventario, digo que se han cuantificado, digamos, cuáles son las fuentes de emisión de esos gases. Entonces, fíjense, el 53% corresponde al sector energético, ¿sí? Como yo les decía, es el más importante. Acá entra todo lo que es generación de energía eléctrica y, por supuesto, consumo, ¿sí?, de energía eléctrica. Y bueno, y el transporte.
Después, en segundo lugar, todo lo que es agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, ¿sí? En nuestro país representa el 37%, es muy importante. No así en Chubut, porque nosotros tenemos una ganadería más extensiva y más de tipo ovina. ¿Sí? Esto tiene que ver más con la agricultura, la ganadería más relacionada a vacunos, ¿no? Bueno, obviamente la ganadería, la deforestación. Después tenemos todo lo que son procesos industriales, ¿sí? Y uso de productos con un 6%. Y por último, los residuos, un 4%. Esto es lo que totaliza las 364 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Entonces, ¿esto qué nos dice el inventario? ¿Cuáles son los sectores donde debemos empezar a trabajar en cuestiones de mitigación? Si hablamos de legislación, yo les comentaba recién a lo que preguntó recién una compañera, ¿no? de qué se estaba haciendo a nivel nacional. Bueno, esta ley 27520 es una ley de presupuestos mínimos, es muy nueva, ¿sí? 2019, pero somos uno de los pocos países latinoamericanos que tiene legislación en la temática. Fue una ley muy discutida, como les decía, que impulsó en su momento Pino Solanas, ¿sí? Ya hoy fallecido. Obviamente tiene un abordaje federal, tiene un componente también muy importante con todo lo que son los planes de respuesta, de adaptación y mitigación, que es lo que estamos haciendo actualmente en la provincia de Chubut, y también requiere de una gran participación pública, ¿sí? Hoy en día todas estas cuestiones, estas discusiones, requieren del involucramiento, la convocatoria primero, ¿no? La convocatoria por parte de los organismos que estén llevando la temática, a los distintos sectores, ¿sí? Sectores privados, sectores de las ONG, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que también obliga, o de alguna manera, se crea a partir de la ley el Gabinete Nacional de Cambio Climático, ¿sí? Que es un sector gubernamental a nivel nacional que une todos los ministerios, porque esto es totalmente transversal, esta temática, a todas las áreas, para trabajar conjuntamente. Y eso se reúne periódicamente y también hacen, obviamente, reuniones con cada una de las provincias. El año pasado, estos 2 años de pandemia, hubo muchísima actividad, porque imagínense que en cada una de las provincias, obviamente, falta recursos humanos, ¿sí? Hay mucha... bueno, los organismos públicos tienen que fortalecerse, ¿no? Y eso no es sencillo y tampoco es de un día para otro. Pero bueno, hubo muchísima movida en cuanto a capacitaciones muy importantes que por suerte pudimos realizar diferentes técnicos de las provincias. Nosotros estamos trabajando también conjuntamente con las otras provincias patagónicas en la temática. Se ha armado un grupo de trabajo con Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Así que estamos dando los primeros pasos, pero con bastante fuerza. Luego de salir esta ley nacional, nosotros necesitamos también tener un marco normativo provincial para donde anclarnos, y bueno, se generó esta resolución provincial número 49 que crea a nivel provincial el Plan Provincial de Cambio Climático. Esto también yo se los comparto, no voy a entrar en detalle, pues siempre cuando uno habla de legislación es aburrido, pero bueno, sepan que están disponibles y que están en los links que yo les pasé. Esto para que veamos cuál es el escenario, ¿sí? Fíjense, este es un gráfico, acá tenemos los años, aquí tenemos la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Este es el escenario si se mantienen las políticas vigentes. Las políticas vigentes es hacer los deberes no del todo, a medias, ¿sí? como lo estamos haciendo todos los países. Ahora, si el acuerdo, nosotros queremos cumplir con el Acuerdo de París, que yo les decía que es no superar los 2 grados e intentar hacer esfuerzo para llegar al grado y medio, fíjense en la brecha, el salto enorme que tenemos que dar y que aún no se dio para poder cumplir con ese acuerdo.
y no tener consecuencias irreversibles a nivel planetario, y dejarles a nuestros descendientes un planeta, digamos, muy diferente al que nosotros pudimos vivir y disfrutar. Entonces, bueno, esto es un poquito bueno, lo canta clarito, ¿no? Lo canta clarito el gran esfuerzo que hay que realizar de la comunidad mundial. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, como individuos, digamos, habitantes de este bendito planeta, empecemos a tomar conciencia. Hay muchísima movida, ustedes habrán escuchado, de Greta y muchísimos jóvenes que se están juntando por estas cuestiones climáticas, y que están haciendo un trabajo fundamental, ¿no? Nuestros jóvenes. Entonces, bueno, el aporte de cada uno de nosotros, de empezar a hablar de la temática, a tomar conciencia, bueno, en algún momento supongo que causará su efecto, para que los tomadores de decisión tomen las riendas del asunto, ¿no? Y ya para terminar, porque no entiendo que se está haciendo un poquito largo, y disculpen, pero bueno, es un tema que hay bastante para hablar. Les voy a hacer un pequeño resumen de cuáles son los impactos, ¿no? Porque ustedes, generalmente se habla de los impactos del cambio climático a nivel mundial, ¿sí? Son más o menos los mismos que se van a dar digamos, variando la región, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que se espera para la región patagónica, para nuestro Chubut? Bueno, obviamente, ¿no? La reducción de glaciares, eso es algo que ya lo estamos viendo, y que está sucediendo, es decir, hay el aumento de la temperatura está produciendo el derretimiento de los casquetes polares. Es decir, hay un retroceso que se está dando, y que todo ese agua está, por supuesto, produciendo además el incremento del nivel medio del mar. ¿Qué se espera también? Mayor aridez de la que tenemos. Somos una provincia árida, obviamente estamos sacando la región andina, ¿sí? Los bosques andinos patagónicos. Acá estamos hablando para esa región, Andes patagónicos. Mayor aridez en la zona cordillerana. Es decir, una disminución en las precipitaciones para esta región en particular, que obviamente es donde nacen la mayoría de los ríos, ¿sí? El río Chubut, como ustedes saben, nace en la cordillera de los Andes, en la provincia de Río Negro. O sea, en todo lo que son las cabeceras de cuenca, se espera una disminución de precipitaciones. Por lo tanto, va a haber una disminución de caudales también, obviamente, en el río Chubut y en el río Senguer, ¿no? Que son los principales ríos que atraviesan nuestra provincia. El tema de los incendios forestales, un tema fundamental que ya, bueno, estuvo invadido en las noticias, ¿no? Primero con los incendios de nuestros bosques, ¿sí? En la provincia, que fueron terribles, y después los incendios que se fueron dando en distintas provincias, y bueno, en la zona del Delta también, ¿no? Y que también tienen que ver obviamente, ¿no? A mayor aridez, condiciones más secas, aumentan también progresivamente la propagación y el riesgo, ¿no? de incendios. Y obviamente los desequilibrios ecológicos, es decir, el retroceso de los bosques nativos, ¿sí? Que son nuestros principales pulmones, podrían provocar también cambios en la distribución de muchas especies, ¿no? A nivel en cuestiones de nichos ecológicos y de biodiversidad, y obviamente aumentar su vulnerabilidad. Ahora pasamos a la estepa patagónica, ¿sí? Bueno, desertificación, un poquito lo que yo les comentaba al principio. ¿Qué es esto? Es la pérdida de suelo por erosión, ¿sí? El avance de la estepa podría producir cambios, obviamente también en los ecosistemas de la región, y este proceso de degradación o este proceso de desertificación incrementarse. Desde la perspectiva no son buenas. Estrés hídrico, ¿no? Estrés hídrico, es decir, se estima que obviamente al haber una disminución de las precipitaciones y un aumento de la temperatura, va a haber mayor evaporación, es decir, se está alterando el ciclo hidrológico. ¿Se acuerdan del ciclo hidrológico? Bueno, precipitación, el agua parte escurre, parte infiltra, se evapora y vuelve a la atmósfera. Ese ciclo se está alterando, ¿sí? ¿Ya empezó esto?
Y llevaría, por supuesto, a un escenario de mayor aridez en la zona patagónica. Y todo lo que tiene que ver con la afectación costera, hablamos del incremento del nivel medio del mar, ¿sí? Bueno, obviamente al incrementarse el nivel medio del mar, se van a incrementar los fenómenos erosivos sobre la costa. Es decir, que todas las poblaciones costeras pasan a ser zonas de riesgo. Nosotros en la provincia, muchas de nuestras costas son acantiladas, como ustedes saben, ¿sí? Y eso disminuye un poco el riesgo. Obviamente va a haber más erosión, pero va a ser sobre el acantilado, es decir, va a haber retroceso de los acantilados. Pero en las playas que son más tendidas, bueno, el aumento del nivel del mar va a producir también severos impactos. De esto ya se está viendo también en la zona de, cuando hay estas marejadas, ¿no? En Playa Unión, en la zona de Magaña, así que hay construcciones que están, obviamente, en dominio del mar, ¿no? Así que bueno, esto son un poquito lo que se espera. Y hasta aquí llegó, son creo que 7:30 justo, bastante bien. Aquí les dejo mi correo, por supuesto, muchísimas gracias por haberme escuchado durante 1 hora y media, espero no haberlos apabullado ni aburrido demasiado. Pero bueno, quedo a disposición para cualquier consulta o cualquier pedido de información que ustedes necesiten para conocimiento propio o para trabajar en las aulas, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla y quedo atento ahora sí a cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias. Pachi, bueno, buenísimo como siempre, toda la charla, intensa, extensa, pero sin duda súper útil. Por ahí me parece que sería interesante que les comentes un poco a las y los docentes que nos acompañan, cómo pueden conectar, aunque sea cortito, un par de minutos, cómo pueden conectar ellas, los chicos, la vida cotidiana con el cambio climático, ¿sí? Esto de, bueno, el tema de pequeños tips o recomendaciones para tener en cuenta en relación a qué puede hacer cada uno con este tema que parece tan lejano, ¿no? Sí, Un bueno. minuto como para eso, porque en definitiva es lo que van a tener que hacer ellas el lunes en la jornada. Sí, buenísimo. No, bueno, básicamente lo primero, lo principal es que estemos informados, ¿no? Carolina y Emiliano mencionaban el hecho de, primero, de saber dónde buscar la información. Hay muchísima información en Internet, de la cual también muchísima es basura. Entonces, un poquito en cada uno de nosotros está en poder filtrar esa información. A veces es difícil, ¿no? Cuando uno no está en la temática. A nosotros nos cuesta con temas que por ahí uno no maneja tanto. Entonces, nada, sepan que pueden recurrir, que el ministerio está abierto, que hay canales de acercamiento. Bueno, ahí yo dejé mi correo, pero está la página, ustedes pueden o dirigirse directamente al ministerio para conseguir información, como decía Caro, de primera mano, ¿no? Y después, bueno, hay muchísimas cuestiones que podemos hacer desde lo individual, ¿no? Las cosas por ahí más conocidas son empezar a tomar conciencia, ¿no? De lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Tenemos una problemática asociada, nosotros estamos en una región árida, ¿sí? Donde el agua que se va a la atmósfera es mucho más que el agua que ingresa al sistema. Entonces tenemos un gran déficit hídrico. Y eso es lo que tenemos que entender para cada uno de nosotros en nuestro hogar, es empezar a tomar conciencia, ¿sí? Cuando hay una canilla perdiendo, cuando vamos a tirar la cadena del inodoro, no apretar el botón, así que, o sea, tenemos que empezar con esas pequeñas cosas que multiplicadas en la cantidad de habitantes que somos es muchísimo, y más en una región árida o desértica como la nuestra. Y después, obviamente, ¿no? Esto lo trasladamos a cuestiones domiciliarias, lo mismo con el riego. A todos nos gusta tener, por supuesto, árboles, y está buenísimo tener un patio, césped. Tenemos que tratar de buscar alternativas para regar, ¿sí? Nuestros jardines, no usar agua potable en lo posible, poder tener una perforación
o tomar agua de un canal. En muchos lugares no se puede, por supuesto, pero muchos sí. Entonces también tener esa posibilidad, y es una pelea también que hay que dar, ¿no? El hecho de extender la posibilidad de riego con agua no potable a todos los barrios de nuestras ciudades. Y después en la cuestión energética, ¿no? En la cuestión energética, por supuesto, estamos muy mal acostumbrados a, a tener todas las luces prendidas, a irnos de la oficina y no desconectar la computadora, dejar la zapatilla prendida. Bueno, todas esas cuestiones son básicas, ¿no? Y tenemos que empezar por eso, por dar el cambio en cada uno de nuestros hogares, tomando conciencia de todas estas cosas que están pasando y que se vienen de cara al futuro con mayor énfasis, ¿no? Después, obviamente, hay muchísimas cuestiones más, pero bueno, prefiero que si tienen alguna pregunta la puedan hacer. Así que si quieren abrir el micrófono, no tengan miedo a preguntar lo que sea. Acá somos todos iguales, así que... Bueno, parece que en el chat no veo nada. Hola, buenas tardes. Hola, Malena. Nada, yo me sumo en realidad no tengo preguntas, pero sí me sumo por ahí a esto del tema de todo el cambio climático. También tiene que ver con el consumismo, ¿no? Con lo que nosotros consumimos diariamente, cuánto estamos, digamos, dispuestos a cuidar todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver hoy en día el consumir, el constante de estar al día, de estar a la moda o ya sea con lo último, ¿viste? Me parece que también hay que rescatar eso de esto del consumismo. Totalmente de acuerdo, y excelente tu aporte. Yo me olvidé de mencionarlo, ¿no? Es algo digamos, lo mencioné al principio el tema, pero obviamente el estilo de desarrollo que estamos llevando, los niveles de consumo que estamos teniendo como sociedad, no son insostenibles de hace rato. O sea, no tiene nada que ver con el desarrollo sostenible. De hecho, ya los niveles de población mundial que tenemos y los niveles de consumo hacen que ya los recursos sean cada vez más preciados, ¿no? Entonces es fundamental bajar los niveles de consumo, es fundamental. Así que te agradezco por la intervención porque es clave. Y eso es algo muy importante también para trabajar en las aulas, ¿no? Gracias. No, de nada, gracias a ustedes por la charla. No, por favor. Me parece, Pachi, que podemos ir cerrando. Bueno. No hay más, a las 8:20 casi. Y bueno, yo reitero el agradecimiento a todos por estar presentes, y lo que dijo Pachi, la invitación a que se pongan en contacto con el Ministerio, con nosotros, por cualquier inquietud, o para preparar alguna actividad para el día lunes, o para trabajar con los alumnos, estamos a disposición. Sí, inclusive tengan en cuenta también que por ahí si ustedes hacen alguna actividad con los chicos, bueno, muéstrenle, digamos, a los chicos que está el Ministerio de Ambiente, que pueden ir directamente al Ministerio, presentarse, y nosotros los atendemos con gusto, o escribirnos, ¿sí? Pueden ir ustedes como docentes, o pueden ir los alumnos también, no hay ningún problema. Y de hecho nos encanta que vayan. Por ahí, perdón, interrumpo. Bueno, un poco también agradecerte, Juan, por tu tiempo y tu charla tan interesante sobre el cambio climático, y importante también, ¿no?, en nuestros días, sobre todo por la toma de conciencia que venimos hablando. Generar este tipo de espacios es sumamente importante y nos permite conocer en profundidad un tema tan trascendental hoy en día, para tomar conciencia cuanto antes, llevarlo todo también a la escala local. Nosotros, en los primeros encuentros, tal vez para comentarte un poco cómo venimos desarrollando la capacitación para
para los que están en la capacitación de la Ley de Educación Ambiental Integral, las TICs y el juego en el aula, un poco también fue en el primer encuentro poder destacar también algunas acciones cotidianas que contribuyen a eso. Como, por ejemplo, hablamos del uso irracional del agua potable, y trajimos también la normativa que planteaba qué acciones eran por ahí más penalizadas a nivel local, ¿no? Por eso tomamos una ordenanza y vimos eso, cómo eso generaba impactos en el ambiente. Pero bueno, un poco lo viniste diciendo vos, también lo dijo Carolina recién. Yo no quería terminar, digamos, con esto comentándole la actividad de las jornadas ambientales, que es un poco, esta charla viene en base a eso y también a la capacitación. Seguramente nosotros vamos a estar subiendo cuando nos pasen la grabación al Classroom, así que vi que hay muchos que se equivocaron y entraron a las 7:30. También hay muchos que nos enviaron mail diciendo que por cuestiones laborales no podían asistir, pero bueno, saben que van a tener la charla y la van a poder mirar tranquilos, así que no se hagan problema por eso. Nosotros tenemos una serie de actividades, una hoja de ruta, que se la vamos a estar compartiendo en Classroom y también enviando por mail si ustedes quieren. Además del video, tienen también un material que hizo Juan, que se me olvidó decirle, que también se va a subir ahora, que es un poco de la introducción al cambio climático. Respecto a la hoja de ruta que nosotros le hicimos con Jessica, respecto a las actividades de que las jornadas ambientales, hay una serie de actividades que ustedes pueden seguir al pie de la letra, o si no pueden proponer ustedes alguna. La idea es que puedan realizar una actividad, aunque sea pequeña, pero algo que quede en la escuela. Digamos, pueden hacer afiches, folletos, o otra idea que se les ocurra. Igualmente nos pueden consultar por mail o por el Classroom. Ahí nosotros dejamos un tablón donde pueden poner sus consultas, se las vamos a estar contestando cuanto antes. Y bueno, la idea también es un poco que nos compartan a nosotros qué es lo que desarrollaron, para nosotros saber también cómo lo fueron trabajando, y bueno, un poco esa es la idea. No sé si Jessica tenés algo para aportar, si me olvidé de algo por ahí, tal vez aprovechando el espacio. Buenas tardes. No, creo que ya está, que le vamos a subir las actividades. Sí. Bueno, esto, resaltar también un poco lo que decía Juan recién, de la responsabilidad que tenemos nosotros como parte del ambiente. Nosotros al principio vivimos al ambiente de una manera integral, y la necesidad también de realizar miradas introspectivas, reconocer la responsabilidad que tenemos en el ambiente. Es algo que lo venimos trabajando desde el primer encuentro y seguramente ya lo deben tener incorporado. Esta idea de las jornadas y también de la capacitación es poder desarrollar actividades que aporten a este tipo de sensibilización y concientización ambiental que se busca, y no hay nada más importante que llevarlo al contexto local. Así que nada, te agradecemos, Juan, de nuevo, y cualquier cuestión estamos todos en contacto y nos comunicamos vía mail o por el Classroom. No, buenísimo, Maxi, el agradecido soy yo, gracias a Jessica, a vos, a Caro, por convocarme, y a todos los docentes que me escucharon durante 1 hora y media. Muchas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos, para los que están haciendo la capacitación, el lunes a las 6 vamos a tener a María José Esteves, ella también es de ambiente y que nos va a dar una clase sobre TICs y la aplicación también de las cuestiones ambientales, que es lo que venimos trabajando. Así que nos vemos el lunes, para los que están haciendo la capacitación. Quería hacer una consulta sobre el tema de la asistencia. Sí. Nosotros escribimos en el chat, o cómo es la asistencia acá. Sí, los que no hayan colocado su nombre y apellido en el chat, los invito a ponerlo.